y no voy a hacer mucha introducción, lo voy a sumar, está Horacio Liendo. Gracias, Horacio, por sumarse, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Lo voy a presentar directamente, a ver si no le molesta ahí, directamente el padre, entre comillas, de la convertibilidad, ¿no? Porque es el que le dio la idea original a Cavallo. Lo hemos hablado ya en otro stream de Ahora Play con él, de la convertibilidad y también todo el andamiaje legal de la convertibilidad. Así, ¿le molesta ahí que ponga ahí? Porque si no voy a poner abogado, No, no hay problema. Lo pongo así, pero quiero contar esto brevemente. Nosotros contamos ayer que Milei siempre tuvo en la cabeza el tema de la dolarización y demás. Ahora a él lo enoja que se diga que él quiere dolarizar. Nosotros dijimos, y lo dijimos bien claro, hubo algunas malinterpretaciones que hubo en Twitter y demás. Contamos que en la reunión con Guita Gopinath, que es cierto que el presidente estuvo solo con Guita Gopinath y el intérprete, nada más, pero después obviamente el presidente va y habla y Guita Gopinath va y habla de cómo fue esa reunión, digamos, y esa es parte de la construcción de la información, ¿no? Y esas personas obviamente después hablan, digamos, con periodistas. Esas son las fuentes de información. Pero que en esa reunión lo importante era lo siguiente, que se pasó de la discusión de dolarización a competencia de monedas. Que dijimos de primer momento, el FMI no quiere saber nada con la dolarización, nunca la aprobó, no la va a aprobar en este momento, no está a favor de renegociar un acuerdo y enviar fondos, cualquiera sean, 15.000 millones, 10.000, 8.000, lo que sea, para hacer una dolarización estilo Ecuador, digamos, donde vos en algún momento canjeás la base monetaria o los agregados monetarios por dólares que tenés en las reservas, pero que sí podría llegar a aceptar un esquema de competencia de monedas. El presidente aclara en privado, a quien quiere escucharlo, a los que están alrededor de él, que las discusiones con el fondo, en todo caso, han pasado por ahí, digamos, discutir si una competencia de monedas puede hacerse en qué condiciones, si con títulos en pesos, sin títulos en pesos, es decir, rescatando parte de los títulos o no, pero o si se puede hacer así como está, digamos, que en algún momento se haga posterior a la eliminación del cepo, fundamental, no puede haber competencia de monedas si no hay eliminación de cepo y unificación cambiaria, la posibilidad de que, como en Perú o como en otros países de Latinoamérica, el dólar tenga curso legal también y circule para hacer transacciones legalmente dentro de la economía, ¿no? Con factura, todo conformado y demás. Es decir, yo tengo la impresión de que el propio presidente, que ahora ve que más o menos el plan de Caputo en esta primera fase, que era lo que buscaba, funciona en términos de limpiar los pasivos del Banco Central, ¿no? La contracción monetaria muy grande o la licuación y acumular dólares en las reservas. Y bueno, ahora no quiere hablar de dolarización. Él dice que siempre habló de competencia de monedas. Pero por eso quiero hablar con Liendo, porque Liendo fue el que habló en algún momento de competencia de monedas. Y la pregunta es si la competencia de monedas, habilitar que circule legalmente el dólar o una canasta de monedas que tengan curso legal en la Argentina, adicional al peso, es decir, sin la desaparición del peso, inexorablemente desemboca en la dolarización o al contrario, puede desembocar como ocurre, tengo entendido, en Perú, que toda la gente se maneje, que haya ahorros en dólares en los bancos y demás, pero que las transacciones cotidianas se hagan en la moneda nacional, e incluso puede haber crédito en la moneda nacional. Así que, Liendo, me gustaría, bueno, un poquito explicar, que usted explique qué es exactamente la competencia de monedas y esto que decía, que si significa la desaparición del peso y la dolarización, porque algunos
sin entender demasiado, dicen, bueno, si ponen a circular libremente el dólar en la Argentina y el peso va a desaparecer. Y bueno, eso no ocurrió en otros países latinoamericanos que aplicaron el esquema de competencia de monedas. Exactamente, no ocurrió y bueno, pienso que tampoco ocurriría, pero eso está por verse. Acá hay dos planos de este análisis, me parece a mí. Uno es el plano teórico, en donde el presidente Milei se mueve con gran solvencia y con mucha soltura, que es el pensamiento de Hayek sobre este asunto en un libro, Inflación y Desempleo, a comienzos de la década del 70, cuando Europa estaba pensando qué hacer con el sistema monetario europeo, que hoy lo conocemos, hoy es el euro, pero que Hayek planteaba una alternativa y era que las monedas nacionales compitieran entre sí en Europa y que todos los países admitieran libremente las monedas del otro. Ese experimento no se llegó a plasmar, precisamente porque se fue por el otro camino, pero está el acervo intelectual y todo el desarrollo teórico de ese debate. Y luego tenemos los fenómenos latinoamericanos de la década del 90, en donde sí, el de Perú es el más desarrollado institucionalmente, y es importante e interesante para la Argentina porque ha pasado por fenómenos similares al de Argentina. Es decir, si tomamos Uruguay o Colombia o Chile, mismo Paraguay o Bolivia, saquémoslo, saquemos Bolivia, han tenido niveles de inflación manejables, niveles de inflación que han estado en digamos, rangos entre el 100, 200% eventualmente en algún caso. Pero no los niveles hiperinflacionarios que vivimos tanto Perú como Argentina y Bolivia también. Y Bolivia también. En el caso de Perú, la cronología es impresionante, porque Perú adopta en el año 85 el INTI, que quiere decir sol en quichua, y que es digamos, la moneda que equivalió al austral. Más o menos en la misma época se produce un proceso de democratización, Alfonsín allá, acá, Alan García allá, y uno y otro encaran un proceso de reforma monetaria. Esas dos reformas monetarias llegaron a la hiperinflación en el 89. Y luego de esa hiperinflación del 89 vienen dos programas de estabilización. El programa de Argentina, que fue la convertibilidad, y el programa de Perú, que fue la competencia de monedas. El programa de Argentina fue mucho más eficaz en el corto plazo, en lo inmediato, más eficiente, redujo drásticamente la hiperinflación a niveles comparables internacionalmente en un lapso muy breve. A Perú le llevó más años, pero nosotros tuvimos una crisis terminal a los 11 años de la convertibilidad y Perú han pasado ya 32 años o 33 años y sigue con el mismo esquema. Entonces, evidentemente es algo que hay que mirar, porque además cuando vemos los indicadores financieros y macroeconómicos de Perú, advertimos que son los mejores de la región, mejor que los países que tienen dolarización, mejor que los países que nunca pasaron por este tipo de crisis, o que tienen sistemas como el de Chile o el de Brasil, y o sea, su tasa de riesgo país, algo que acá está muy popularizado, por ejemplo, el de Ecuador es como la de Argentina, a pesar de que tiene dolarización, está en 1.600 puntos. Pero en Perú está en 200 puntos. Entonces, evidentemente es atractivo. Claro, y Ecuador ha tenido default de su deuda con dolarización. Digamos, exacto. ¿no? Exacto. Pero hay un montón de otros problemas que, digamos, para que la gente entienda, no quiero irme mucho al abanico porque son infinitos. Pero sí, para poner entonces, la Argentina va con la convertibilidad después de la hiperinflación de Alfonsín y Perú va después de la hiperinflación de Alan García con un esquema de
estabilización, ¿basado en qué? Bueno, ellos reintroducen el sol, que había sido su moneda histórica, o sea, salen del INTI y vuelven al sol, como nosotros salimos del austral y volvimos al peso. Tanto el INTI como el austral eran nombres extraños para la moneda en la historia del país, de los dos países, o sea que se volvió un poco a la tradición. Y en el caso de Perú, comenzaron a hacer una flotación sucia en el año 91, que al comienzo tenían un altísimo porcentaje de transacciones en dólares, porque en la hiperinflación la gente huye obviamente de la moneda nacional y busca transaccionar con algo que pueda. La moneda cumple una función imprescindible para las transacciones en la economía. Bueno, en Argentina también había ocurrido un proceso parecido con el dólar durante la hiperinflación. Luego pasan 2 años aproximadamente. Nosotros tuvimos algunos contactos en el año 91, 92, cuando empezamos con la deuda. Vinieron gente de Perú que estaba empezando con su proceso, empezaron un poquito más tarde que nuestra convertibilidad. Y yo tuve algunas reuniones y relaciones entonces. Bueno, luego de eso viene el proceso de institucionalización de la competencia de monedas en Perú, que ocurre en el año 93. En el año 93 hacen una reforma constitucional e incorporan en la Constitución muchas cosas, me voy a detener en 2, que es una, en el artículo 64, establecen el derecho de la población, la garantía constitucional de mantener y disponer monedas extranjeras, lo que termina con el control de cambios definitivamente, o sea, le da rango constitucional a la prohibición al control de cambios. Y en el artículo 84 establece la prohibición del Banco Central a financiar al Tesoro, excepto mediante la compra de títulos públicos en el mercado secundario. Es decir, pueden hacer operaciones de pase, pero no pueden financiar al Tesoro. Esas 2 reglas tan simples son las que permitieron este fenomenal track record, que se complementa, por supuesto, con un montón de otras reformas estructurales que hicieron en la economía y también con la estabilidad de las autoridades del Banco Central de Perú, en donde el doctor Julio Velarde Flores está desde el año 2006 en adelante, y el país pasa por todo tipo de crisis políticas que tiene, lamentablemente, mucho mayores que nuestra democracia, que también tiene sus crisis, pero no de esa profundidad, y el sistema monetario y financiero no se conmueve. Entonces, esa mirada respecto de Perú requiere una adaptación de la Argentina. Ahora, perdón, pero ¿y la competencia de monedas en el caso de Perú? Que efectivamente Perú ha tenido desde el año 2000, ha tenido 20 años de crecimiento, salvo, la crisis del 2009, obviamente la pandemia y demás, pero de tasa de crecimiento sostenido, creo que alrededor de 3-4% promedio anual, y tasas de inflación de las más bajas de Latinoamérica, de un dígito muy bajo, por debajo del 5%, a veces 2% de inflación, claro, o incluso menos. Tardaron muchos años más en llegar a esas tasas de inflación que nosotros en 92, 93 ya teníamos inflaciones normales, y ellos llegaron recién ahí en el 97, 98. Pero además han acumulado una gran cantidad de reservas en el Banco Central. 77 mil millones de dólares. Sí, sí, que en términos de PBI tienen una cantidad de reserva gigantesca. Muchos se preguntan, ¿para qué tanta reserva en el Banco Central? Y por las dudas. Por la duda de ¿para qué? Para que precisamente funcione bien el sistema monetario y financiero. A ver. Claro, digamos, esa solidez del Banco Central, porque ellos tuvieron que sanear el Banco Central igual que vamos a tener que sanearlo nosotros. Sí. Y una vez que uno tiene un Banco Central saneado y que la gente tiene tranquilidad de que va a poder tener su dinero en la moneda que sea,
elige la moneda en que quiere tenerlo y sabe que nadie le va a afectar esa moneda. O sea, el hecho de salir, no levantar el cepo lo levanta cualquiera. La clave es eliminar el conjunto de reglas que permiten la instalación del cepo. Porque Macri salió del cepo y Macri volvió a instalar el cepo. Entonces la clave es decirle a la población, señores, acá desapareció el control de cambios. No se va a poder poner más cepo, porque va a Ahora, desaparecer el control de la cambios. pregunta es, ¿qué pasó en esa competencia de moneda? Porque todos tienen la impresión, a mí me da la sensación de que Perú desde ese punto de vista, dejemos de lado después las cuestiones del crecimiento, del desarrollo, de la distribución del ingreso, de cómo bajás la pobreza, de cómo mejorás la calidad educativa, todas esas cosas que creo que Perú, tengo entendido, no las ha resuelto como no han resuelto la mayoría de los países latinoamericanos, pero sí han resuelto el problema muy básico de la inflación. Y han resuelto el problema básico de tener una moneda. Sí. Porque, según tengo entendido, la competencia de monedas no es que ha generado la desaparición de la moneda nacional, sino que ha generado un sistema donde la moneda nacional flota libremente contra el dólar y además se fortalece, porque hemos visto en muchos años donde el dólar caía en Perú. ¿No? Bueno, Exacto. un poco lo que pasa como en el resto de los países latinoamericanos que tienen tipo de cambio flexible. ¿Por qué esa libre competencia de monedas, a diferencia de lo que muchos creen, no tiene nada que ver con que, bueno, eso nos va a llevar a la dolarización, es decir, que la moneda nacional desaparezca? Bueno, porque una vez que uno inició ese proceso, empieza a operar la ley de Gresham. Gresham era un comerciante inglés del siglo XVI que observó que cuando había más de una moneda de curso legal, la gente guardaba la buena y ponía a circular la mala. Es decir, es como si yo tengo dólares y pesos ahora y me dan una opción en qué pagar, pago en pesos y me quedo con los dólares. Entonces, cuando la ley de Gresham opera, la moneda nacional percibida inicialmente como peor que el dólar, es la que desplaza al dólar del mercado, porque la gente prefiere utilizar el peso o el sol, desprenderse de los soles y conservar los dólares. Entonces empieza a cambiar el porcentaje y de esa relación inicial, porque la ley de Gresham, que es una observación muy importante de Hayek, no funciona cuando el descalabro de la moneda nacional es tal que las monedas no son comparables. O sea, si la moneda dejó de tener valor transaccional incluso, ni hablar de valor de reserva, entonces la gente dice, no hago esto, cambio cigarrillos, cambio productos, en fin, dólares o lo que fuese, y ya no funciona la ley de Gresham. Pero en la medida en que me pongo en rango de circulabilidad, entonces ahí funciona y la moneda local, además de la costumbre, además de los nacionalismos y en fin, una cantidad de cosas, empieza a recuperar terreno. Entonces pasaron del 80% dólares, 20% soles al comienzo, al 80% soles, 20% dólares en la actualidad. Bueno, voy a ese punto. Hay un paper muy interesante de Levi Yeyati donde compara justamente, no solamente el caso de Perú, sino creo que también está el caso de Chile, de Uruguay, no sé si está Brasil, pero como al revés de lo que se pensaba, en esas economías han desdolarizado Exacto. sus sistemas financieros y eso les ha permitido también no solamente manejarse más con la moneda nacional, sino tener crédito a mediano y largo plazo en moneda nacional. Exactamente, es así. Eso es así. Eso es muy importante también eh, para evaluar qué sistema financiero queremos construir. Nosotros desde la salida de la convertibilidad hemos destruido el sistema financiero. Tenemos un sistema muy eficiente desde el punto de vista tecnológico, de atención al público y demás, pero es un sistema transaccional que prácticamente no tiene ahorros y que no da crédito.
el poco crédito que tiene se lo da al Banco Central. Y el tamaño que tiene es muy pequeño. O sea, un sistema maduro es un sistema que está alrededor de una vez el Producto Bruto en volumen, y eventualmente de allí para arriba. Y ese tránsito, bueno, nos lleva todo un recorrido. Durante la convertibilidad habíamos llegado a tener un sistema financiero del orden del 30% del Producto Bruto. Y ahora estamos en un sistema del orden del 10, 12, 15% del Producto Bruto, dependiendo de los momentos. Entonces, ese sistema que se ha achicado tanto, se va a reconstruir una vez que haya una reforma monetaria que le dé tranquilidad a la materia prima de todo sistema monetario, que es el dinero estable. Ahora, Liendo, Sí. una consulta, digamos, en un país como la Argentina, digamos, industrializado, medianamente industrializado, que tiene industria, ¿una competencia de monedas favorece a la industria o ocurre como en la convertibilidad, donde la industria dejó de ser competitiva y se perdieron muchos puestos de trabajo? Bueno, ahí dos comentarios. Uno, retomo uno que hizo Maxi al comienzo y voy a este. El asunto de que, bueno, Perú tiene un montón de problemas que no ha resuelto, el de la pobreza, etcétera, etcétera, pero ha resuelto este tema monetario. Eso es relativo, porque si no hubiese resuelto este problema monetario, ese problema de pobreza que tiene y que subsiste sería el doble o más del doble, como ocurre con Argentina respecto al cuando vivimos esa década de estabilidad. O sea, el nivel de pobreza que tenemos ahora es prácticamente el doble del que teníamos en la época de la convertibilidad. Y obviamente que nos quejábamos en la época de la convertibilidad, como nos quejamos y se quejarán ahora en Perú. Pero no es irrelevante erradicar la inflación. En cuanto al tipo de cambio, que es un poco la pregunta, tampoco es cierto que en la convertibilidad se hubiese destruido industria. La industria y el Producto Bruto Industrial creció en el periodo de la convertibilidad prácticamente un 60%, en algunos sectores muchísimo más. Estaba destruida cuando fue la hiperinflación y se reconstruyó, no teníamos acero porque prácticamente Somis había dejado de funcionar. Lindo, yo no me quiero meter en una discusión de la convertibilidad. No, voy a eso. Hemos discutido mucho tiempo. Yo ahora me gusta porque también he discutido con él y ahora lo veo a Carlos Rodríguez hacer algunas reflexiones muy interesantes. A lo que voy a ir, para que la gente entienda lo que estamos discutiendo, lo que sí han determinado los economistas, que un sistema de moneda nacional no puede ser con tipo de cambio fijo. Los tipos de cambio fijo totalmente no de acuerdo. existen más en el mundo. Entonces, existen, pero no en este esquema. No existen más en el mundo que le va bien, digamos. No me pongan el ejemplo del euro. Estoy hablando de. No, por eso existe en Europa, existe en Hong Kong, pero pero eso, no me pongan el ejemplo del euro. No me pongan esquema es con flotación, totalmente libre. Exactamente. Yo lo que estoy diciendo, Súper libre. No me pongan el ejemplo del euro como no me pongan el ejemplo del euro para hablar de la dolarización. Hablemos de cosas en serio. Si hablamos de un esquema en el cual uno tiene Banco Central Independiente, tiene circulando pesos o moneda nacional y tiene circulando dólares, tiene que haber siempre una paridad. Los esquemas que desde la crisis, no de la crisis de la convertibilidad, sino previo, ya en los esquemas de salida de tipo de cambio fijo, de sudeste asiático, Rusia, Brasil, el mainstream de la discusión y lo que plantea el propio Fondo Monetario Internacional y todos es que tiene que haber tipos de cambio flexibles, con distintos tipos de flotaciones. Pueden ser flotaciones libres, pueden ser flotaciones sucias con intervención del Banco Central, pero tiene que haber tipo de cambio flexible. A lo que voy es a esa pregunta. Claramente, me imagino que lo que me va a plantear es, Perú en el esquema es el esquema deseable, el que todos quisieran. Digamos, un tipo de cambio flexible que amortigua los shocks externos. Esto es que cuando hay un shock externo y sale en capital a la región, la moneda se deprecia, y cuando hay un shock favorable porque vuelan los precios de las commodities o ingresan capitales, la moneda se aprecia. Y eso va equilibrando el tipo de cambio y los precios domésticos y los precios internacionales. Es decir, es el modelo clásico.
Cuando Claudio hacía la pregunta y me lo enganchaba con la convertibilidad, bueno, está claro que ese modelo es un modelo que favorece, si se quiere, el desarrollo productivo en general, digamos, porque es un modelo donde uno se aísla de los shocks externos. Pero bueno, no sé cuál es la visión respecto a eso. Por ahí la pregunta que quería hacer Claudio era el tema de si hay tipo de cambio fijo o hay tipo de cambio flexible. Sí, perfecto. Voy a esa respuesta. Porque no quiero ir a la discusión de la convertibilidad, No, digamos. no era mi intención ir a esa discusión para nada. Simplemente explicar por qué en este caso el sistema es con flotación limpia. O sea, en mi esquema, mi propuesta, más limpia incluso que la que tuvo Perú, porque yo les expliqué que Perú lo metió en la Constitución. Nosotros lamentablemente no lo metimos en la Constitución del 94. En consecuencia, si hubiésemos metido en la Constitución del 94, a lo mejor no hubiese ocurrido todo lo que ocurrió en este tiempo. Pero entonces tenemos que construir eso, la eliminación del control de cambios, de otra manera. Y la forma jurídico-institucional de construir eso es declarar el curso legal del dólar, como mencionó Maxi al comienzo de la charla. El curso legal de las monedas extranjeras en Argentina se declaró en la primera ley monetaria del país, en la ley 71, que declaró el curso legal de varias monedas extranjeras, que a su vez tenía su antecedente en la primera ley monetaria de la Confederación Argentina, la 256. Pero acá no tiene sentido declarar el curso legal de más de una moneda extranjera, porque en aquel tiempo eran monedas metálicas y eran monedas que circulaban. En consecuencia, había que establecer qué relación tenía cada una de ellas entre sí y cada una de ellas con el peso fuerte, que también era oro. Ahora no, ahora con tener una moneda de curso legal que sea una divisa convertible, esa divisa es convertible a cualquier otra y en consecuencia es lo mismo que si la moneda fuese convertible a cualquiera y nos sirve para eliminar el control de cambios, porque una vez que declaramos de curso legal una moneda extranjera, no tiene más sentido el control de cambios, se cae por su propia naturaleza. Una pregunta muy Entonces breve la flotación es totalmente limpia y sin intervención del Banco Central, hará sus operaciones, pero sin fijar precios. Sí. Muy brevemente, por eso quería sumar aliento para el stream de Ahora Play, me parecía interesante, porque es abogado, porque fue el padre de la convertibilidad y porque además propuso el tema de la competencia de monedas y según lo que tengo entendido ahora el presidente ve que ese es el camino, digamos, que el camino es ese. Y está el pensamiento erróneo de que eso naturalmente lleva a la dolarización, cuando que estamos hablando de que si tiene éxito va al revés de la dolarización. Va a un proceso que puede llegar a fortalecer la moneda nacional e incluso puede generar que haya desdolarización, digamos, que haya dólar en el Banco Central, pero que por ahí la gente pueda, no sé, hacer depósitos y préstamos en moneda nacional, sin inflación y a largo plazo. Ahora, un punto me parecía importante, porque si no queda en el Twitter y queda en las redes sociales, bueno, se dejó de lado la dolarización, el FMI no quiere saber nada y demás, y bueno, pero vamos por este camino que es lo mismo. No, son cosas distintas, pero está bien. También es cierto que Milei habló en su momento de competencia de monedas, ¿no? O en otro momento habló de dolarización. Pero quiero dejar en claro que son cosas distintas, es distinto a tener los dólares y canjear la base monetaria o la base monetaria más los depósitos en el sistema financiero o los pasivos remunerados del Banco Central, es decir, hacer una conversión de los pesos por dólares. Eso que es la dolarización no es la competencia de monedas. No, pero una pequeña acotación ahí. Una cosa es con una sana política fiscal, en donde obviamente va a ocurrir lo que estamos describiendo, o por lo menos lo que se ha visto que ha ocurrido en los últimos 30 años. Y otra cosa es si Argentina vuelve a las andadas, porque si tiene competencia de monedas y vuelve a las andadas, la gente va a dolarizar, obviamente. Sí. Entonces es como una vacuna contra eso. Por eso la competencia de monedas es lo que
obliga al país a tener una política monetaria seria, porque cuando deja de tenerla, bueno, pierde mercado, digamos, están compitiendo. Es interesante el punto. Sí, yo creo que si la gente, si vos fracasás y emitís y estás en una situación compleja, y bueno, va a ser un proceso traumático para el sistema financiero también ese proceso de dolarización. Bueno, ahora, en ese punto del sistema financiero es muy importante, muy, muy importante. Lo que se ha visto en la crisis del 30, hay un librito muy bueno de Irving Fisher, 100% Money, que es clave sobre el punto. Y hay toda la literatura que se escribió ahora sobre 2008-2009. Es que cuando viene un proceso de contracción crediticia, de credit crunch, por motivo de una crisis, la profundidad de la crisis, bueno, puede no tener piso. Y nosotros también lo vimos en la convertibilidad con el segmento de depósitos en dólares, porque la gente no se llevaba los pesos, la gente se llevó los dólares. Y esos dólares que se llevaba del mercado financiero fueron la causa financiera de la crisis del 2001. Voy a sacar el 2002 con todo lo que pasó porque es otra historia. Pero el 2001 salieron 16.000 millones de dólares y las reservas puras de la convertibilidad de la moneda cayeron 4.000 millones de dólares, de 16 a 12. Los otros eran reservas del sistema financiero. Quiere decir que hay una gran parte de los recursos que salieron que contrajeron la oferta crediticia, las tasas de interés volaron y eso hacía insostenible el sistema. Entonces acá lo que hay que tener en cuenta es que los depósitos en dólares deben tener los encajes 100%, por decirlo simplemente. No puede haber creación secundaria de dinero. No se pueden crear argendólares. Los bancos no pueden en ese aspecto crear dinero, que es lo que crean los bancos. No, sí pueden crear dinero, pero no argendólares. Pueden crear pesos. Entonces, el sistema financiero va a crecer en el segmento de moneda nacional. Está bien, de moneda doméstica. Claro. Porque están las dos monedas compitiendo, exactamente. Claro, las dos monedas están compitiendo, pero en una el Banco Central tiene capacidad de emisión, la otra no tiene capacidad de emisión. Sí, entonces la otra tiene que estar depositada en bancos que tienen la capacidad de emitir dólares. Y entonces ahí todo el depositante en dólares va a tener sus dólares tranquilos, como ocurrió ahora, en donde la gente se lleva los dólares y no pasa nada al sistema financiero porque no están prestados esos dólares, o están prestados a exportadores, a empresas que cobran en dólares. Claro, a capacidad crediticia en dólares. Entonces, eso es muy importante para el sistema y por eso necesitamos organizar un sistema de competencia de monedas porque no nos podemos quedar sin sistema financiero o con un sistema financiero vulnerable a los shocks externos o de crisis de confianza interna. Una última pregunta breve, porque quiero cerrar con este tema que está pasando con el dólar, quiero cerrar el stream con ese tema, pero me decía un abogado constitucionalista que obviamente que si se iba a la dolarización, iba a haber cautelares directo por la inconstitucionalidad de que circule con curso legal una moneda, que ahí la biblioteca está dividida, por eso le pregunto a usted como abogado, y que los primeros que iban a presentar esas demandas de inconstitucionalidad directo a la Corte iban a ser los gobernadores, si se hacía eso. No sé en el caso de competencia de monedas, porque se dejaría el peso como la moneda también de curso legal. Pero está discutida la biblioteca respecto a cuál es la jurisprudencia de la Corte, respecto a que haya una moneda que tenga el mismo peso legal que la moneda nacional. No hay ninguna discusión al respecto. Eso ya fue legislación válida en Argentina. Hay casos de jurisprudencia sobre temas de... ¿En qué año? Y en el siglo XIX. Cuando esto comenzó, o sea, esas leyes son de 1860 y 1863. Lo del peso oro. Lo del peso fuerte y lo de del curso legal del águila americana,
el doblón español, el Sí. Napoleón francés, el cóndor chileno, en fin, 20.000 reyes. ¿No podría brasileños. cambiar ahí la jurisprudencia de la Corte si hay demandas respecto No, bajo porque la la nueva Corte Constitución? ya admitió la circulación de monedas extranjeras durante la convertibilidad. O sea, la convertibilidad le dio estatus de, llamémoslo, curso voluntario. Si acreedor y deudor se ponían de acuerdo, era perfectamente válida, y eso la Corte lo convalidó, no hubo ningún problema con eso. Ahora lo que le estamos agregando es el curso legal. El curso legal lo que agrega es cuando no hay ese acuerdo entre acreedor y deudor. ¿Cuándo no hay ese acuerdo? Por ejemplo, en un caso de daños, un accidente de tránsito, si yo tengo que Sí, pagarle al otro, bueno, obviamente no tengo ningún acuerdo previo. Me desobligo, le pago en cualquiera de las dos monedas de Si curso tiene legal curso al legal, cambio del día. tiene Al poder cambio del día. cancelatorio. Tiene poder Exacto, cancelatorio. exacto. Lo mismo que los impuestos. Yo voy y pago los impuestos con la moneda al cambio del día, salvo que haya regímenes Usted especiales. dice Yo no estoy habría planteando, problema legalmente. no, yo estoy planteando un curso legal bajo el principio de especialidad, que ya es un tecnicismo, que es si me comprometí a pagar en una moneda, debo cumplir en esa moneda. Pero si no me comprometí en ninguna, pago en cualquiera de las dos al cambio del día. Bien. Horacio Lindo, gracias. Muy, muy amable, muy, muy interesante. La verdad que interesante tener esta conversación, que hoy está un poco. Me parece que es esto lo que se va a discutir. Obviamente, todo esto que hablamos, una vez que se levante el cepo y que haya un mercado único de cambio, ¿no? No previamente. Claro, lo que pasa es que si se hace un nuevo régimen monetario, todo eso ocurre en el mismo momento, porque el día que se declara el curso legal del dólar y se deroga el régimen penal cambiario, Se unifica el tipo de se cambio. unifica el tipo de cambio. Lindo, gracias, muy amable por haberse sumado al stream de Ahora Play. Mucha gente conectada en Ahora Play y en mi canal Plan M Máximo Montenegro, así que bueno, muchos comentarios acá también sobre este tema. Me parece que fue muy ahí gráfico explicando todo el caso de Perú y todo lo que veníamos discutiendo. Gracias, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias.